Hermanos, en este momento yo les voy a invitar a que leamos las Sagradas Escrituras. A ver, todos vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro 1 Corintios, capítulo 14, de los versículos 2, el 5 y el 6. A ver, 1 Corintios, capítulo 14, de los versículos 2. Vamos a leerlo y dice así: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, es la interrogante que quedamos. Entonces, estimados hermanos, en esta oportunidad, que cada uno de vosotros, la cuales tienen la oportunidad de poder compartir conmigo esta palabra, creemos que en esta continuación de este estudio de los dones espirituales, nos quedamos hablando en la fecha anterior y estábamos hablando sobre la diversidad de lenguas. Y entonces, cuando hablamos de la diversidad de lenguas, estamos refiriéndonos que hay muchas lenguas que se manifiestan en el mundo entero. Sin embargo, también dijimos que una cosa son las lenguas humanas y otras son las lenguas angelicales. Lo que dijera el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 1 decía, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, entonces si no tengo amor, decía él, no me sirve. Entonces, haciendo la diferencia de ambas calidades de lenguas, vamos a continuar nosotros haciéndonos la pregunta: las lenguas que se manifestaron en el aposento alto, ¿eran lenguas humanas o lenguas angelicales? Entonces, la controversia que existe es de que muchos creen de que esas lenguas eran lenguas angelicales. Sin embargo, no es así, porque las lenguas que hablaron en ese entonces eran lenguas humanas, porque lo entendieron también las demás personas que estaban ahí con diferentes idiomas. Sin embargo, se dice que también esas lenguas fueron inspiradas de Dios, que es muy diferente con la lengua angelical. Entonces, aquí la palabra del Señor dice claramente de que las lenguas es un don. Entonces, en este campo vamos a diferenciar las lenguas angelicales con las lenguas humanas. Asimismo, no se puede llamar, como ya dijera anteriormente, no se puede llamar lengua a cualquier balbuceo que una persona exprese. No. Entonces debemos considerar en este campo de que nosotros necesitamos entender, no es cualquier balbuceo, no es cualquier cosa o cualquier imitación, sino es algo que el Señor te va a dar, y eso es lo que usted debe aprender. Hoy día hay mucha gente que aún invitan diciendo que si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces muchas personas hambrientas del bautismo del Espíritu Santo salen a la invitación del ministro quien está ministrando, y luego a veces muchos pastores acostumbran a decirle a los feligreses, a enseñarle, a veces hace un balbuceo, dice, repítelo, y eso dice que ya son lenguas. Entonces, estimados hermanos, hay que ser muy cuidadosos en este aspecto, porque es un asunto muy delicado, y es importante que nosotros consideremos que necesitamos atender la verdad de Dios. Entonces, si es importante de reconocer que unas son las lenguas que es como parte una señal del bautismo del Espíritu Santo, y otras son las lenguas que muchas personas pueden ser usadas de Dios para hablar a otros idiomas, y otros son las lenguas angelicales y el don de lenguas que el Señor nos habla. Entonces, en este campo, las lenguas como don, hay que tener en cuenta diferencia entre don y las lenguas del bautismo del Espíritu Santo. Entonces nosotros, pasados a eso, ya pasamos a hablar ahora del don de lenguas. Entonces,
si es un don de lenguas, eso no se va a apartar de la persona. La persona va a tener ese don, así conforme los demás dones, que es de profecía, que es, por ejemplo, un ministerio de predicador, de evangelista, de maestro, no se va a apartar. Esa persona va a tener ese don. Entonces, no todos tienen el don de lenguas. No todos. Ahora, esto es algo importante, redundo. Una cosa es que usted hable en lenguas por el bautismo del Espíritu Santo, otro hable lenguas angelicales y otro que tenga el don de lenguas. Porque entonces ese don de lenguas vamos a entender que tiene que haber un intérprete. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas en la iglesia, ¿de qué me sirve? Prefiero hablar con declaración, con manifestación, con ciencia, con sabiduría, pero no en lenguas porque no me van a entender. Entonces, si hay un intérprete, entonces el intérprete es aquel que es llamado a comunicar lo que está hablando el que tiene ese don de lenguas. Entonces hablamos que el siguiente paso, que es la interpretación de lenguas. ¿Qué es la interpretación de lenguas? La interpretación de lenguas es la habilidad sobrenatural de expresar el contenido de lo que se ha hablado o de lo que están hablando en lenguas. En otras palabras, es interpretado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, hablamos del don de lenguas, si el Espíritu Santo está dando a través de este don de lenguas, está explicando y no hay quien lo interprete, entonces no nos edifica la iglesia. Pero entonces si Dios da un don de lenguas, también va a dar un intérprete de lenguas. Entonces en la iglesia va a haber un intérprete. Y si no hay quien lo interprete, dice que mejor calle. ¿Entiende? O sea, calle. No tienes por qué estar hablando en lenguas porque nada edifica. Porque dice, en este caso, no vas a entenderlo y nadie lo entiende. Entonces, el intérprete es aquella persona que Dios también le da un don para que pueda interpretar lo que Dios está dando a este instrumento usado con el don de lenguas. Entonces, se acercan dos personas, tanto el don de lenguas como el intérprete, y empiezan a edificar la iglesia. Entonces, el don de lenguas está hablando en un lenguaje que usted no le entiende, pero luego el intérprete le comunica lo que está hablando. Entonces, eso quiere decir que están entendiéndolo, que sí se comprende. Entonces no es una lengua angelical, sino es una lengua humana, pero que está siendo inspirada por Dios. Estás inspirándole el Señor para hablar al pueblo. Puede que le venga una exhortación, una consolación, porque al mismo tiempo el intérprete de lenguas lo convierte en una manifestación de profecía, quiere decir una declaración. ¿Ve? Entonces en ese campo es donde la persona ya llega a entender de que lo que Dios está hablando es para edificación de la iglesia de Jesucristo. Si son lenguas inspiradas, entonces también tiene que ser inspirado, en este caso, interpretado por el mismo Espíritu Santo, utilizando a otra persona, guiada también por el Espíritu Santo. No lo podemos nosotros humanamente interpretar, porque no lo entendemos. Pero entonces sí, el que está llevado a ser el intérprete, él lo va a interpretar muy sencillamente, porque es el mismo Espíritu que le está guiando para edificar a la iglesia. ¿Ve? Entonces hay muchos hermanos que en la iglesia están orando en lenguas, dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, si oran en lenguas, muy bien, porque están haciéndolo para el Señor, no está edificando a la iglesia. Pero si comienzan a hablar en lenguas y no hay quien lo interprete, lo mejor es que esa persona calle, porque no está edificando a la iglesia, no está haciendo, ayudando, construyendo a la iglesia, sino simplemente está haciendo o perdiendo el tiempo porque no lo entendemos nadie. ¿Ve? Entonces, hermanos, es muy importante, leamos lo que nos dice en el libro 1 Corintios 14, 33. A ver, usted con su Biblia, ahí es donde se encuentra, 14, el versículo 33. A ver. Dice la Escritura en el libro de 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, eso nos está haciendo entender que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un Dios de paz, un Dios
que Él viene a entender a su iglesia y le quiere edificar a su iglesia, entonces no puede confundir, o sea, Él es un Dios bueno. Y vamos a leerlo, el versículo 19 y 28 del mismo libro. El versículo, ya les dije, el versículo 19 del mismo capítulo y el versículo 28. A ver, el 19, dice así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, 10,000 palabras en lengua desconocida. Y el versículo 28 nos dice: si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es que no se me vaya a molestar ustedes, hermanos, decir, hermano, que estamos en contra de lo que usted hable en lenguas. No, pero dice, si no hay intérprete, usted calle o hable usted y Dios, no más. Entonces, hermanos, muchas personas atribuyen inclusive diciendo que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu, no tienes el bautismo, que eso lo hablaremos en otra vez sobre el bautismo. Y si no tienes el bautismo, dice que no eres salvo. O sea, hay muchas controversias en cuanto a la doctrina de la presencia del Espíritu Santo. O sea, por esa razón es que muchas personas, más que sea mintiendo, hablan cualquier balbuceo y dicen, ya estoy bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una manera como se manifiesta, es una manifestación del Espíritu que cada persona lo puede tener por única vez, una manifestación de lenguas y nunca más hablar en lenguas, y así sucesivamente. Entonces, no son reglas, o sea, no son quizás requisitos que puedan opacar tu salvación. La salvación es a través de tu fe y en Jesucristo. Como dije, esto lo dejamos para otra enseñanza específicamente sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en este caso hemos dado lectura los pasajes que nos advierten la forma de que uno debe administrar el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Amén. Bien, entonces hemos terminado con los 3 dones de manifestación. Vamos a entrar al segundo paso, los dones de revelación, que lo hemos dividido, los dones de revelación. ¿Qué incluyen en los dones de revelación? En los dones de revelación también incluyen 3, que es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, ¿no? También en este caso, y el discernimiento de espíritus. O sea, son 3 manifestaciones en cuanto a la revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Entonces, si usted está tomando nota, tome nota de los dones de revelación. Palabra de ciencia también es un don que el Señor otorga para equipar a la iglesia, para que la iglesia tenga la suficiente capacidad de poder guiar a los suyos en un conocimiento más claro. No se olvide de que son diferentes o diversidad de dones, diversidad de ministerios, y todos ellos son por el mismo Espíritu y para edificación. Está de más de repente recalcar que dice que como tenemos un cuerpo que está compuesto de muchos miembros, pero que cada miembro contribuye al bienestar del cuerpo. Entonces, ahora tenemos un don que se llama el don de ciencia o palabra de ciencia. Este don es una revelación de información para una persona, para un grupo o situación que no puede conocerse por ningún medio natural. Algo hace que no es lo natural, es algo sobrenatural. Tener conocimiento o tener ciencia es percibir, comprender las cosas. En un don que trae iluminación sobrenatural, el conocimiento comprende discernimiento. Por medio del don de ciencia o del conocimiento se adquiere la información, el descubrimiento de la verdad. En otras palabras, este don es muy maravilloso y mayormente estos dones también acompañan a los predicadores, a los profetas, también acompañan a otros ministerios. Yo he querido también hacer 3 ejemplos. Voy a hacer 3 ejemplos de
cómo se revela o cómo se manifiesta la palabra de ciencia. Y vamos a ver como un primer ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al 11. A ver si usted está llevando la palabra en el libro de los Hechos 5, del 1 al 11. En esta oportunidad, nada menos, se trata de las personas de Ananías y Zafira. Cuando estos personajes tuvieron que hacer algo que no sabían los demás. Por ejemplo, dice, ellos vendieron su heredad en una cantidad, en un precio. Sin embargo, vuelven ellos y le dicen de que lo vendieron en otro precio. Dice que Ananías se acercó ante el siervo del Señor, ¿no? Ante el siervo del Señor se acercó y le dijo, ¿vendiste tu heredad? Y él le dice, sí. Vamos a leerlo para que quizá tengamos un poco más de coherencia en la palabra. A ver, en el libro de los Hechos 5, a ver, vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Miren, entonces nos dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahí usted empieza a notar, Pedro no sabía por cuánto lo vendió la heredad. Humanamente nosotros pudieran decirnos hoy día, si no tenemos en este palabra de ciencia, nos puede decir, nos puede engañar, como hoy día muchos se engañan. Ay, hermano, es que no tengo nada, es que estoy pobre, es que vendí, pero no, y en fin, cuántas cosas, hasta para que no cumplan con sus deberes. Pero dice que este hombre le dijo a eso también a Pedro. Pero aquí Pedro empieza a demostrarle el conocimiento, o sea, la ciencia que había en él. Y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces, allí está, no es el discernimiento, sino es el conocimiento, o sea, la palabra de ciencia, que está tratando de sacar a la luz la mentira que había en este personaje. Entonces, no termina allí, sino que continúa diciendo, reteniéndola, se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se da cuenta? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto quiere decir de que sinceramente la persona está queriendo muchas veces engañar, pero Dios lo descubre todo. Dios sabe todo. Él conoce todo. Y por ende, entonces, no le podemos mentir al Espíritu Santo. Y este don de ciencia es aquel que lo revela, aquel que lo saca a la luz, es aquel que te pone en evidencia, es aquel que no vas a poder quedar escondido. Nada de tus mentiras, todos van a salir a la luz. Por eso dice ahora, continúa, dice, ¿no? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Eso es así, porque cuando Dios usa a esta ciencia, entonces descubre los pecados que hay, descubre las faltas, las mentiras que hay, y esto saca a la luz, y los demás miembros ya tienen temor para poder llegar a la iglesia y decir, ¿te has hecho mal? Ya dicen, no, el Señor me va a descubrir. O sea, que entró temor a la iglesia, porque vieron cómo sucedió con Ananías. Pero mire, visto este caso, no termina ahí. Ahora le dice, el versículo 6, ¿no? Estamos leyendo lo que dice hasta el versículo 11. El versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Mire, entonces aquí no está que me cuenten para yo decirles, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, en el precio que Ananías
le había dicho a Pedro. Y él le repite, ¿lo vendiste en tanto? Y la mujer que le contesta, y ella dijo, sí, en tanto. O sea, confirma la mentira de su esposo, porque los dos ya se pusieron de acuerdo. Los dos ya estuvieron de acuerdo que mientan, que digan tanto, para que les quede el resto para ellos. Él dice, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Entonces, mire, hermano, cómo es la forma que se manifiesta el don de ciencia. Cómo se manifiesta este don maravilloso. ¿Se da cuenta? El primer paso le dijo, ¿por qué, Ananías, dejaste que Satanás llenara tu corazón y mintieses? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Mire, qué simpático este don de ciencia. Esta palabra de ciencia es un maravilloso en la iglesia, en el ministro, en el siervo del Señor. Que Dios le dé esa oportunidad que pueda dar, conocer. ¿Cuántas personas en la iglesia, quizás por falta de estos dones, a veces la iglesia está lleno de gente que está mintiendo? Quizás están mintiendo tanto en la inmoralidad, como alguien dijo, dice que dijo en su manifestación, en uno de estos primeros meses del año, una hermana dijo que tenía una manifestación que dijo el Señor, muchos me están tentando, aún viviendo mal, quieren decir a ver si me descubren, a ver si el Espíritu lo revela, a ver si el pastor me descubre, o sea, tentando a Dios. Y dice que el Señor le dijo, no los voy a descubrir, sino va a venir juicio sobre ellos. Entonces, yo prefiero de que ojalá el Señor se manifieste a través de esta manifestación, de este don maravilloso, y pueda aliviar a la iglesia. Quizás ahora podemos estar en esta etapa que nos vamos a congregar y decir, bueno, pues ahora estoy en mi casa, ¿quién me descubre? El mismo Dios está ahí, no se olvides que dice que donde están dos o tres, ahí estoy yo. Está el Señor allí. Y el Señor puede descubrirte de una u otra manera y dejarte descubierto tu pecado, tu mal, porque el Señor es el mismo. El Señor no cambia. Entonces, hermanos, qué importante es este maravilloso don. Otro ejemplo más. Vamos a ver otro ejemplo más en el libro de San Juan, capítulo 4, el versículo 16 al 19. A ver, leemos en el libro de San Juan. A ver, todos leemos San Juan, capítulo 4, no se olviden, capítulo 4, el versículo 16 al 19. Escuchemos lo que dice la escritura aquí. Dice, Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Alabado sea Cristo Jesús. ¿No? Bueno, ya pues pasaba hasta el 19. Entonces, le dijo, ¿crees que eres profeta? Entonces, aquí vemos importante algo. ¿Qué hizo el Señor? Dice que la mujer era una mujer pues que se acostó con muchas personas, una ramera. Y Jesús le pone al descubierto, le dice, anda, dile a tu marido que venga. Entonces ella pues entendía y conocía de que ella no tenía un marido. Ella simplemente era conviviente, él convivía, pero no tenía marido, no tenía a cargo a nadie. Entonces dice, Señor, pero yo no tengo marido. Entonces dijo, bien, tú has dicho. El que tienes ahora, el que está hablando contigo, tampoco es tu marido. Entonces, hermanos, la forma como se manifiesta este don es descubriendo, sacando a la luz. El conocimiento saca a la luz. Y en este caso el don saca a la luz cosas ocultas de la persona. Descubre algo que está encubierto, que nadie más, sino solamente él, la persona, y Dios se lo sabe. Por eso es importante entonces tener el cuidado y tener que
acercarse a Dios, y en la iglesia debemos pedir al Señor que siempre siga existiendo estos dones maravillosos para que siga edificando la iglesia de Jesucristo, para que siga manteniendo la iglesia en el temor, en el respeto ante la presencia de Dios. Esta mujer también fue descubierta, pero ella también aceptó, ¿no?, de que Jesús era algo importante de su vida y le dio la importancia necesaria. Una tercera forma, cómo se manifestó este don también maravilloso, y vamos a ver en esta vez en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, a ver, en el Antiguo Testamento, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 15. A ver, dice así la Sagrada Escritura, en el versículo 15 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Miren, entonces ahora el versículo 16 dice: mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Vamos al 19 directamente. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Miren? Entonces Gehazi, su criado, en este caso de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gehazi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Él le dijo: bien, mi señor me envía. Tome en cuenta, ¿lo envió Eliseo? No. Él dice: mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mira cómo le está ahora dirigiendo. Mire, imagínense, ¿no? Y luego le dice: dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a todos sus criados para que lo llevasen delante de él. Miren, así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ahora tome en consideración esto, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y tomando el nombre del Señor, él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Se da cuenta cómo lo descubre? ¿Cómo le llega a entender? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Oiga, qué tremendo. Entonces, se da cuenta una vez más cómo el don de ciencia funciona, cómo se desarrolla en la iglesia, cómo se desarrolla en aquella persona que Dios le ha otorgado ese don maravilloso. No estaba Eliseo. Dice que este jovencito, su criado, él dijo: no, pues como dijéramos hoy día, no, ¿por qué voy a desperdiciar esta bendición? Es una bendición grande, si no, mi patrón, o el pastor, o quien sea, está perdiéndolo. No, si él no quiere, yo lo necesito. Y se echó a correr para alcanzar a aquellos que Eliseo le dijo, ¿no? A Naamán y sus criados le dijo: vayan, no recibo nada, todo llévense, yo no quiero nada. ¿Ve? Pero este jovencito dijo: no, esto está desperdiciando, me hace falta a mí
y corrió y todavía mintió. ¿Qué le dijo? Mi Señor me manda que yo venga a decirte esto. Ahora, cuando él regresa, ¿dónde has estado? No me he movido a ningún lugar. Entonces, Eliseo, siendo usado por la palabra de ciencia, le dice, ¿no estaba mi corazón ahí contigo? ¿No estaba ahí también mi corazón? ¿No estaba en ese momento? Entonces, ahora queda al descubierto, queda avergonzado. Y como parte de esto, ¿qué hace? Le dice, por cuanto tú has mentido, la lepra de Naamán se te irá contigo. Y salió, dice, blanco como la nieve de delante de Eliseo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tuvo como respuesta de su infidelidad, de su mentira, pero que el Señor le descubrió a través de este don maravilloso, el don de ciencia. Esa palabra de ciencia lo descubrió. Amén. Entonces, el don de ciencia facilita al hombre comprender lo que son las cosas creadas como señales que llevan a Dios. O sea, se considera la perfección, la virtud a la cual también el Señor ha otorgado a los siervos del Señor. La virtud de la fe, y enseña a juzgar rectamente todas las cosas creadas para ver en ellas la huella de Dios. Esto es muy interesante, estimados hermanos. La palabra ciencia es el conocimiento, es lo que uno adquiere, lo que uno llega a conocer, cosas ocultas que no ha sabido, cosas ocultas que no lo conocía. Sin embargo, Dios se lo ha llevado, ha descubierto, le ha hecho conocer y ha puesto en evidencia a fin de que la persona tenga que arrepentirse, saber si está sirviendo a Dios, entonces Dios conoce todo. Dios lo sabe todo, lo oculto, lo que hicieras aún en lo secreto, en tu dormitorio, aún donde nadie te ve, el Señor sí lo conoce, sí lo ve. Entonces, Él te va a sacar a la luz cualquier día. A través de este don maravilloso, va a dejarte al descubierto. Yo no sé cuál pecado puedes tener sabiéndolo solamente tú y Dios. Puedes tener muchos pecados ocultos en tu casa, en tu hogar, en tu mente, en tu corazón. Y si tú no lo confiesas a tiempo, pues Dios te lo sacará a la luz. Dios te lo descubrirá. Algunas veces ha sucedido, muchos siervos del Señor, aún en el momento que han estado predicando, Dios les ha dado este maravilloso don. Y a través de la palabra, a través de la explicación, han tenido que llevar un mensaje para muchas personas en la congregación. Y al finalizar, cuando el pastor, el predicador ha invitado, si alguien fue ayudado por la palabra, que bueno, pues se ponga de pie, o inclusive le invita a pasar adelante. Y muchas personas han confesado y dicen, pastor, el Señor me habló en esta noche, el Señor me hizo ver mis errores, el Señor me sacó a la luz cosas que solamente yo sabía. Eso es el don de ciencia. Y si Dios utiliza ese don, es para que la iglesia esté preparada, que la iglesia se limpie, que la iglesia se purifique día tras día para el bienestar, para hacer las cosas correctas aquí en esta tierra y ser el ejemplo para los demás. Por eso cuando dice Ananías, ¿qué pasó? Tuvo que llegar también, ¿para qué? Para que fuera descubierto, y dice que el pueblo entró en temor, entró en respeto, entró en una humillación, porque sabía lo que le espera si no se aparta de su mal camino. Quisiera recitar este versículo del Proverbio que dice que bienaventurado el que reconoce sus faltas para que le sean perdonados, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta de ello irá en adelante. Entonces es muy importante este aspecto, estimados hermanos. Alabado sea Jesús. Entonces hemos visto la palabra de ciencia, cómo funciona. Vamos ahora a hablar sobre la palabra de sabiduría, cómo funciona también, que es otro don maravilloso. La palabra de sabiduría es una revelación que va más allá de la sabiduría humana o la sabiduría terrenal. Como dijera Santiago, hay la sabiduría que es de lo alto, que es pura, porque la sabiduría terrenal es animal y diabólica. Entonces, esta palabra de sabiduría va más allá de lo normal, más allá de lo humano, va a alcanzar la divinidad, algo excepcional, algo especial, para que va a manifestarse en el hombre. Entonces, en este aspecto, diríamos de que ya dije, repito, la sabiduría es una revelación que va más allá de la sabiduría humana, que le permite a la persona saber, en este caso,
lo que debe hacer o decir. Eso es importante. O sea, aplicar el conocimiento de lo que ya ha conocido, pero ahora esa palabra de sabiduría es saber aplicar lo que conoce, lo que debe hacer o lo que debe decir. La sabiduría es la capacidad para saber cómo manejar una situación que se presenta. La persona que tiene el don de sabiduría sabe cómo llegar al fondo de un problema rápidamente y no espera mucho tiempo para poder darle solución. Voy a darles unos ejemplos bíblicos cómo opera esta palabra de sabiduría o el don de sabiduría más conocido. Les invito a que leamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, el versículo 16 al 28. A ver, vamos a leer Primera de Reyes. Por favor, todos, a ver. Primera de Reyes, el capítulo 3, de los versículos 16 al 28. Vamos a leer una buena cantidad de los versículos de la Biblia. Bueno, entonces del versículo 16 adelante dice, escuchemos bien, y si usted está con su Biblia, entonces hermano, no pierda la costumbre de tener su Biblia al lado para seguir tomando los versículos de las Escrituras. Y si está tomando notas, mucho mejor. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras las dos en casa. Bien, entonces, y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Usted está siguiendo, ¿verdad? Y se levantó de medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y la puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero la observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaba delante del rey. El rey entonces dijo, esto dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, que quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no la matéis. Mas la otra dijo, no, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no la matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Mire, qué bonita toda esta lección que nos acaba de leer este hombre Salomón. Un hombre con sabiduría, y la cual el Señor lo confirma en su palabra, que dice que no había sabio antes de él, ni lo habrá después. Mire, no hay. Entonces, esta sabiduría tremenda de este rey, se manifiesta esa palabra de sabiduría. ¿Dónde concluye? El problema, decía uno, si es mi hijo, el otro, tú eres el muerto, tú eres el vivo. Entonces el rey no le encontró, dijo, ¿qué hago ahora con estas personas? Y usó de sabiduría, porque él sabía que una madre nunca permitiría que maten a su hijo. Y nos damos cuenta por la lectura misma de la mujer que se había muerto su hijo. Ella dijo que no maten, para ni una ni para otra. Pero la madre, que era su verdadera, dijo, no, Señor, mejor déselo a ella. Ahí está cómo actúa la sabiduría. Entonces, no basta tener conocimiento, sino hay que saber aplicar el conocimiento. Espero que esto subrayes.
no basta tener el conocimiento, sino hay que saber aplicar el conocimiento. Porque si usted no sabe aplicar el conocimiento, entonces todo el conocimiento que usted tiene le volverá más bruto. Digo así, discúlpenme con la palabra, pero es lo que puede ser, porque usted se convierte en una persona torpe, basado en su conocimiento, y va a querer hacer a su manera, como usted quiere, y bueno, a la forma que usted lo ve más a su conveniencia. Pero aquí no, aquí el hombre, dijo el rey, no señor, aquí se lo parte el muchacho. Y estaba seguro que el rey no lo iba a partir, pero sí sabía que la madre verdadera no iba a permitir eso, porque para una madre es imposible tener que desgraciar a su hijo, que dejar que se muera su hijo, matar a su hijo, va a ser imposible. Y ahí estaba la sabiduría que el rey ocupaba. Por eso nosotros también hoy día, estimados hermanos, este don maravilloso es algo que nos debe ayudar. Muchos tenemos conocimiento, hasta conocimiento bíblico. Tenemos varios conocimientos. Sin embargo, la falla está donde no sabemos aplicar el conocimiento. Puede ser tener muchas habilidades, pero te falta saber aplicar tu habilidad. Entonces, eso es lo que encontramos aquí en la Sagrada Escritura, como la forma que usted debe actuar, cómo debemos actuar, para que nosotros podamos tener en cuenta que esa sabiduría aplicable con el conocimiento hacen una buena pareja, hacen un buen equipo, de tal manera que entonces no va a haber ni mal que se esconda, ni tampoco va a haber errores que se cometan si utilizamos la sabiduría conforme a la dirección del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Otro ejemplo más, vamos a encontrarlo en el libro de Mateo capítulo 21, del versículo 23 al 27. A ver, leemos el libro de Mateo. A ver, por favor, leemos capítulo, 21 de Mateo. De los versículos 23 al 27. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondió Jesús, le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, yo también, en este caso también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Les preguntó: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o del hombre? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan un profeta. Entonces dice, y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahí está la sabiduría. Él no estuvo para pelearse, él no estuvo para discutir, no estuvo para exhibirse. Él bien hubiese podido decir: yo soy Dios, yo soy Jesús. Él hubiese podido decir: bueno, pues yo soy aquel enviado de mi Padre, yo tengo poder, yo les puedo destruir, yo les puedo hacer esto. Él podía decir eso, pero él dijo: no, si ustedes me responden, yo les respondo. Ahí está la sabiduría. No hay que haber contención. Ser contenciosos es obra de la carne. No hay que tener contenciones. Simplemente con una pregunta, también otra pregunta. Yo siempre comento una de las cosas que me pasó con mi pastor en los años 80. Cuando yo empecé mi vida cristiana, me gustaba bastante estudiar el libro de Apocalipsis, Génesis y el libro de Daniel. Me había centrado en esos tres libros bastante estudiarlo, de tal manera que en esos primeros años Apocalipsis era mi favorito. Y algunas cosas que no le entendía, pues entonces un día me fui a mi pastor y le digo: pastor, mi pastor no era quizás un preparado teológicamente. Él no tenía seminario, instituto, él solamente tenía la guianza del Espíritu Santo y lo poco que él pudo aprender con el conocimiento de sus pastores que le formaron. Pero inclusive en la presencia del Espíritu Santo, un hombre muy humilde, muy espiritual. Y en esta vez yo me fui, pues, un jovencito todo arrogante, puedo decir, de repente, quizás con mi juventud, porque leía la Biblia y quería descubrir muchas cosas. Entonces llegué y le digo: pastor,
yo no entiendo esta parte de aquí de la escritura y quisiera que usted me enseñe. Y estoy seguro que mi pastor no lo sabía lo que yo le preguntaba. Estoy seguro de eso. Pero lo que no me esperaba era la respuesta que él me iba a dar. Entonces Dios nunca deja avergonzado a sus hijos. Dios no deja avergonzado a sus siervos. Entonces, ¿qué pasó? Me dice, hijo, te hago una pregunta primero. Mira, yo le preguntaba, ¿qué quiere decir en este pasaje bíblico? Él dijo, te hago una pregunta primero. Le dije, sí, pastor. Me dijo, ¿estás seguro de tu salvación? Si tú no estás seguro de tu salvación, ¿para qué quieres saber lo que quiere decir Apocalipsis? Primero asegúrate de tu salvación. Y con eso no le insistí más. Con eso regresé y no le pregunté más. Porque esa fue la sabiduría que él utilizó, ¿no? Él de repente hubiese podido decirme esto acá, o muchas cosas, de repente a lo que conoce bien, en fin, pero él me dijo, no. Otra cosa, ¿estás seguro de tu salvación? Una palabra de sabiduría. Y así encontramos aquí, Jesús le dice, ¿qué cosa? Señores, para yo contestarles, contéstenme ustedes también una pregunta. Ellos entre sí se hicieron su evaluación, dijeron, si le decimos una cosa, va a decir por qué, si decimos esto, no, mejor no sabemos. Entonces él también dijo, no sé tampoco. ¿Con qué autoridad? Y punto. Asunto arreglado. No hay pelea, no hay disgusto, no hay polémica, no hay que yo soy el reverendo, no sé que yo soy quizás la persona capacitada, soy el maestro, soy el teólogo, soy el rabino. No, simplemente la sabiduría nos evita problemas, la sabiduría nos evita confrontaciones, la sabiduría nos evita de tantas cosas negativas. Como lo hizo con las dos mujeres, le evitó un problema mayores. Como ahora lo hace Jesús, le evitó otras conveniencias, como repito, él puede decir, yo soy Dios. Hoy día, ¿qué dicen muchos de los pastores actuales? O los reverendos, los apóstoles, lo que se llamen. ¿Qué dice? No, dice, yo soy egresado, soy universitario en teología, soy magíster en teología, soy licenciado en teología. A mí no me van a engañar. Estimados hermanos, si no hay sabiduría, todo ese conocimiento nos hará peor, más brutos que sabios. Entonces, la sabiduría es saber aplicar lo que uno conoce, ya le vuelvo a redundar. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Sé que usted me está ahí escuchando y espero que le esté llevando la ilación. Vamos a ver el libro de los Hechos. Otra forma de manifestarse la sabiduría, Hechos capítulo 6, el versículo 2 al 4. A ver, el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 6, el versículo 2 al 4. Dice así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otra manera de manifestar la sabiduría. Mire, entonces es muy importante también nosotros que eso apliquemos, especialmente los pastores, los que estamos a cargo de una dirección administrativa. Sabemos que nosotros vamos a confiar también en otras personas, parte del trabajo, parte de lo que el Señor nos ha encomendado, parte de lo que Él tiene preparado. Si tú eres un pastor, no te cargues tú solo el trabajo. Entiende de que tienes más personas que pueden ayudarte, pero no cualquier persona. Entonces los apóstoles dijeron: no es bueno que estemos haciendo este trabajo, pero que se busque dentro de la congregación, y pusieron ellos la alternativa: ¿qué clase de personas? ¿Quiénes van a ayudar? Porque no cualquiera va a ayudar, pues. Entonces, porque nosotros, si hablamos de ayuda, no queremos, supongamos un caso, yo le digo: hermano, apóyame en esta área, y luego tengo que yo hacerle el trabajo que le he delegado. O sea, yo mismo tengo que hacer el trabajo y todavía tengo un personaje que está nombrado a ese fin. Entonces eso va a perjudicar. No, entonces por eso los apóstoles dijeron: a hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, en quien podamos confiar. Entonces es importante, no a cualquiera podemos confiar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? Yo me he equivocado muchas veces, como administrador general. Me he equivocado,
He dado lugar a personas que tomen la obra, personas que han destruido, en vez de edificar, en vez de construir, en vez de ayudar, han sido destructores. ¿Y eso por qué? Porque faltó sabiduría, faltó entendimiento de ver, en este caso, como le llaman comúnmente, el currículo de esta persona. No el currículo en documentos, sino de vida, de trabajo, de experiencia en el ministerio, de cómo es la sujeción, de cómo es su sujeción con su pastor, cómo ha vivido con su pastor, cómo ha trabajado, qué trabajos ha hecho, y tantas cosas que analizar. Pero entonces aquí los apóstoles también usaron la sabiduría para descargarse del trabajo y entrar a tener que seguir trabajando lo que ellos fueron llamados, a lo que ellos fueron encomendados. ¿Ve? Seguimos haciendo otra ilustración. Vamos a ver ahora en este caso la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a ver Segunda de Samuel, el capítulo 12, versículo 1 al 4. Segunda de Samuel. A ver, vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, el capítulo 12, el versículo 1 al 4. Escuche ahora lo que dice la Escritura. Si usted no tiene su Biblia, escuche lo que dice ahora la Escritura. Dice: Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino del camino al hombre rico, y a éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Oiga, tremendo. ¿De qué se trata esta cosa? Nada menos aquí, si podemos seguir leyendo inclusive más adelante los siguientes versículos, nada menos se toma la presencia de David y con su criado Natán. Y Dios le dio palabra de sabiduría a Natán para que se presentara a David. Y le hizo una comparación de un hombre rico y un hombre pobre. Ahí vamos a ver cómo va actuando la sabiduría. Y le pone a David, le dice, ¿no?, que el hombre rico no quiso tomar de sus vacas, de sus ovejas para hacer un guisado, sino que lo tomó a la oveja que tenía el hombre pobre, la única. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Estaba refiriendo que David ha tomado la mujer de Natán para su mujer. Era la única. En cambio David tenía más, pero él le dice, tomó. Y seguimos leyendo más adelante, dice claramente, le dice, no, cuando David escucha todo ese argumento, dice, no, este hombre es digno de muerte, digno de castigo. ¿Por qué hizo esas cosas? No tenía que hacer, tenemos que juzgar. Entonces Natán le dice, ese eres tú. Miren, con qué sabiduría. Cuando el hombre ya estaba condenando, porque se suponía que era otra persona, él estaba condenando. Y cuando le dijo, eso eres tú, sinceramente, estimados hermanos, eso le movió a David, le sacudió, le humilló, porque le dejó en vergüenza. ¿Ve? Porque Dios va a utilizar esa palabra de sabiduría. No es, por eso yo dije anterior, no es un asunto de controversia, quizás de debate, de pleito. Es asunto cómo lo vas a aplicar. Y cuando el Señor te da la palabra de sabiduría para aplicar algo, entonces las cosas por sí solas funcionan. Entonces vemos, como repito, si usted sigue leyendo el versículo 5, 6 adelante, entonces usted va a encontrar que David se enfureció. Él dijo, no es posible que haya hecho este hombre. No es posible que haya criado la única oveja de este señor, él teniendo bastantes. Este hombre tiene que ser juzgado. Pero cuando le dijo, ese eres tú, la cosa cambió. Pero a ver, lo que quiero más enfatizar es cómo actúa la palabra de sabiduría. Es cómo el Señor saca a la luz lo que hay en el corazón, lo que hay oculto, cómo la aplica. Bien podría decir, quizás en este caso Natán le podía irse inclusive con su espada a pelear, decirle, tú me has quitado a mi mujer, te mato, te voy a destruir eso. Pero él no.
simplemente cayó humildemente con la palabra, y el mismo David fue el que tuvo que realmente reconocer y pasar por el juicio que Dios le tenía que hacer pasar por haber hecho lo incorrecto. Pero ¿cómo se descubrió? Con la palabra de sabiduría. Entonces, estimados hermanos, es importante, en conclusión quiero quizás decir de estas dos partes. La ciencia es el conocimiento y la sabiduría es saber aplicar el conocimiento. Eso considéralo. La ciencia es el conocimiento y la sabiduría es saber aplicar el conocimiento. Y eso es lo que tienes que considerar usted en todos los días de su vida, en todo lo que pueda hacer en su trabajo, si usted como ministro, como pastor, como obrero, como líder, lo que fuese, como miembro. Usted recuerde que esto también puede ser una ayuda bastante, diríamos, fuerte, aún para ayudarle en sus trabajos seculares, en sus compromisos seculares, aún para compartir con su comunidad, con su pueblo, con su familia. Usted muchas veces puede ser un buen esposo, pero es un torpe, no utiliza la sabiduría. Usted puede ser una buena esposa, pero en su torpeza, esa torpeza le hace vivir mal. Sus hijos, puede ser muy bueno, pero su torpeza les puede hacer algo incorrecto. Por eso vuelvo a recalcar que nosotros debemos considerar, así como hemos notado estos dones maravillosos acá, también nos ayude a que entendamos nosotros que necesitamos también esa sabiduría para saber aplicar lo que el Señor nos está dando de conocimiento. Estimados hermanos, de esta manera hemos podido notar nosotros, y nos quedamos todavía pendientes para hablar del tercer paso de la revelación, que es el discernimiento de espíritus, que lo haremos en la próxima, Dios mediante, el domingo. Estaremos compartiendo también sobre estos dones de discernimiento y los siguientes dones que continúan. Por eso, estimados hermanos, es importante que cada uno de vosotros mantenga ese entusiasmo de querer conocer cada día más las Sagradas Escrituras. Sé que no es tan fácil acomodarse o acoplarse a una manera de enseñanza, porque muchas veces lo vemos como que cuando no le prestamos la debida atención o no nos interesa, nos pareciera que son asuntos que no tienen mucha relevancia. Sin embargo, sin la enseñanza, usted puede seguir siendo un niño espiritual y todo el tiempo queriendo leche y no realmente vianda. Por eso el Señor dice claramente que cada uno debemos crecer para llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. Amén.